Bueno, estamos de vuelta ya y yo creo que una de las noticias cuando hablamos de América Latina, algo que además no es muy habitual en el contexto cubano, es que a raíz de una presentación de la ministra de Trabajo y Seguridad Social eh, ante dos comisiones de la Asamblea Nacional, eh, esto se desató una tormenta de opiniones porque este importante miembro del gabinete cubano, María Elena Feito Cabrera, reunida ante estas dos comisiones de la Asamblea Nacional, ella dijo algo que, vaya, parecía salido de un libro sobre pobreza escrito por un economista de derecha, en el cual parecía que la indigencia, la pobreza, era algo que debía fundamentalmente culparse al individuo. Y esto fue un tanto trágico ver lo que ella dijo sobre el grupo de indigentes, personas desamparadas que se movían por las principales áreas de las ciudades en Cuba. Y me estoy refiriendo a las personas que en general se les conoce como mendigos, gente sin casa, cosas de ese corte. Y eso generó una reacción muy fuerte en todos los lados del espectro político cubano. Desde el interior se notó que figuras importantes que a veces sirven de indicador las márgenes del debate, de las fronteras políticas dentro del sistema. Y cuando me refiero a dos cosas es las fronteras de debate. Hay un grupo de intelectuales que viven dentro del sistema, aun cuando ellos no comparten principios centrales del sistema. Yo los sigo, algunos de ellos, y yo veo cómo cuando pasan algunas cosas que ellos dicen sirven de indicador. Pero también las redes sociales han permitido que el que quiera seguir la política en Cuba también debe entender y seguir a funcionarios que tienen cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, cuentas en Instagram, y que ellos ponen opiniones que uno sabe que ellos no los van a... Son personas responsables, fíjense, no estoy diciendo que ellos son agentes y que son ventrílogos y que dicen lo que les mandan a decir, ni mucho menos, pero hay una latitud dentro del debate político, incluso sectores que salen natural dentro de un pluralismo que ocurre en toda comunidad humana. Y uno había notado, yo no me voy a referir a quienes, yo me reservo a quienes sigo para hacer esto como analista, pero era evidente que el malestar se iba de los sectores más, digamos, ¿cómo decir? Disonantes, disidente que lo diferenció de opositor dentro de Cuba y que había una crítica muy fuerte a las declaraciones que ciertamente eran indolentes. Eso tomó un punto más alto cuando empezaron a aparecer los comentarios primero de Díaz-Canel, después del primer ministro Marrero y otros dirigentes ya al más alto nivel, no me refiero a mandos intermedios, donde se expresaba el malestar con la ministra. Como era de esperar, déjenme ver, voy a compartir. Yo lo he seguido mucho, yo creo que Reuters le ha dado muy buena cobertura a este tema y la Associated Press también. Andrea Rodríguez, por ejemplo, le dio muy buena cobertura a este tema y Reuters también le dio muy buena cobertura. A mí me parece que fue balanceado, sin hiperbolizaciones, sin centrarse en hacer leña del árbol caído. Y obviamente, ya cada cual se hace su reflexión. A mí me parece que lo principal que ilustra es que fíjense que hubo una respuesta en redes sociales que dice
que lo que se dice en la asamblea no se queda en la asamblea, ni se va a quedar en el futuro. Si hay la idea de tener un país con un mínimo de modernidad. Y esta es la primera vez que pasa, pero vamos a ver que la opinión pública a su manera en un país como Cuba, que además no es tan sociedad cerrada como se quiere decir, porque hay mucho movimiento de personas que van y vienen y que en eso se gana también. Eso, los que apostamos por eliminar, por ejemplo, las prohibiciones a viajar en plena administración Bush hijo. Hablamos de que a los cubanos no le deberían restringir las visas, que diga los viajes a Cuba, que eran los primeros embajadores de la comunidad, de las sociedades donde ellos vivían. En el caso de Estados Unidos, pero por ejemplo España, México, donde viven también muchos cubanos, y que también enfatizamos y en los diálogos que teníamos con el gobierno cubano, enfatizamos la idea del problema que era la tarjeta blanca, los 11 meses, etcétera. Lograron, porque, para decirlo con toda claridad, nadie de derecha, nadie partidario del bloqueo, nadie que ha abogado por las medidas de aislamiento y persecución de las transacciones con Cuba pueda atribuirse ni una comita de la reforma migratoria del 2013. Todo eso fue resultado de presiones internas, primero que todo, de una sociedad cubana que adquiere valores y reclama el derecho a viajar, y también de las personas que desde fuera, ante cada evento, al punto que no se pudo ocultar, el emigrado que busca una salida constructiva a este problema, sea solidario o no con el gobierno, levantaban día, noche y madrugada la necesidad de una apertura en la política de viaje. Eso es un mérito nuestro, eso vino por nosotros. Todo el que ha venido a estudiar fuera, que veo que muchas veces hasta te encuentras gente que viene, coge un título en Harvard, coge un título en la Complutense, coge un título en Valencia y después viene y se vira y dice, no, yo primero que todo soy un anticomunista. Lo primerito que debías hacer es, mira, ¿tú sabes por qué se te facilitó ir a estudiar en todos esos lugares? Por esa gente que eran partidarios de política de intercambio. Porque la derecha nunca abogó por nada de eso. Nunca abogó porque te dieran, al contrario, fueron al Congreso para abogar para que nunca les dieran becas, para que esté claro de eso. O sea, vamos al récord del Congreso y vamos a ver quiénes fueron y hablaron acerca de eso. De, por ejemplo, restaurar las becas Fulbright, que las becas Nieman en Harvard abogaron para que pudiera venir gente de allá. Gente que no necesariamente tiene que tener una actitud amistosa hacia el gobierno cubano. Pero, por ejemplo, gente que abogó porque vinieran estudiantes cubanos a Pittsburgh fue Carmelo Mesalago, que no ha sido partidario del bloqueo nunca. Hostil al gobierno cubano sin lugar a dudas. Pero partidario del bloqueo, que yo sepa, bueno, no quiero decir nunca, pero desde que yo conozco y leo a Mesalago, Mesalago no ha sido partidario del bloqueo. Jorge Domínguez, que estaba en Harvard, y que fueron presidentes de LASA y que abogaron porque el intercambio académico tuviera lugar. A la derecha no hay que agradecerle en ese sentido nada. Si tú te quieres meter a derecha y partidario de bloqueo, oye, la gente tiene derecho a cambiar sin avisar. Pero vamos a hablar aquí, vaya, por una cuestión de honestidad personal. Toda esa gente que están haciendo eso, que ha hecho eso, primero debe decir, yo me metí a la derecha, pero yo nunca hubiese podido, no, o lo más probable que se me hiciera difícil venir a estudiar directamente desde Cuba. Aquí, yo fui una de las gente que tuve esa oportunidad a la Universidad de Columbia a través del mecenazgo de mi comunidad, la comunidad judía. Esto lo pude hacer por gente que abogaron por una política de intercambio. Gracias. Yo ahora voy a estar en contra de ustedes, pero en esto me aproveché de que ustedes hicieron la lucha por mí. Así debería ser, ¿no? Pero hay mucha gente muy mal agradecido que no participan en estas cosas. Pero pone Aldo Calero que nos dé el like. Sí, yo creo que hacen falta. Y lo otro que hace falta es que lo divulguen. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cada día es más difícil hacer el diagnóstico ese
de la sociedad totalitaria, la Alemania nazi en el Caribe, en la cual el bloqueo se basa. Y una demostración de eso es lo que ha pasado con la ministra, que la ministra llegó y dijo una barbaridad como esta. Y lamentablemente, porque hay que criticarlo así, los factores de rendición de cuentas, de interpelación parlamentaria al Ejecutivo, no funcionaron, porque eso era para que ahí mismo el que vino después habló, Yusuan Palacio, y los otros se pararan y dijeran, oígame, señora, ¿cómo usted va a decir esto aquí? Esto es incompatible hasta con nuestro propio credo. Eso debió haber ocurrido, eso no ocurrió. Y ante ese fallo, lo que se monta es un sistema que se retroalimenta de afuera y de adentro, de movilización del hartazgo, porque hay un hartazgo acumulado por la situación política y económica del país, de movilización de la conciencia ciudadana, porque es el combo, los combos que alguien esté diciendo eso desde la rama ejecutiva y a partir de principios que te guste o no el gobierno de Cuba, es cierto que son invocados en la salida de la crisis por el presidente Díaz-Canel cuando dice, no, nosotros no pensamos así, nosotros no creemos que el problema de la vulnerabilidad, esto que yo creo que debería ser tratado con, la, con la crudeza y con la responsabilidad que eso indica, porque ahí se habla también de derechos humanos fundamentales. Y el que no tiene casa, es sabido que hay trabajos importantes, por ejemplo, de Jeremy Waldron, sobre el impacto que tienen los otros derechos, la ausencia de una casa, la condición de ser deambulante. Y esto es evidente que estas personas están en ese estado de desamparo. Y no es que hay que venir a leer a Jeremy Waldron a nivel de principios. En el contexto cubano hay una masa grande de evidencia, de estudios a este respecto, por ejemplo, de María del Carmen Zavala, de Mayra Espina, que se hiciese bien en leer y estudiar y que se ha tratado desde mucho tiempo. Y yo creo que en las condiciones actuales, ese es otro costo más del gradualismo excesivo en la reforma cubana. Eso no es nuevo tampoco. Eso lo dijimos varias personas. Ya yo no digo solo los reportes sobre desigualdad, pobreza, todo eso, sino que ya desde hace tiempo, búsquese la revista Espacio Laical, por ejemplo, en cosas que este servidor publicó y han publicado otras personas. La idea de que los equilibrios de reforma parcial creaban condiciones en las cuales, primero, la corrupción pulula. Segundo, típicamente en los estudios de otros casos marcan que hay un spike, un alza de la desigualdad, que de hacerse una reforma de manera coherente, pensando en evitar las situaciones de mayor impacto de pobreza, esto pueden aminorarse. O sea, eso no es nada nuevo. O sea, hay varios trabajos. Si usted se lee, por ejemplo, el libro Transition and Economics del profesor de la Universidad de Berkeley, Gerard Roland, hay capítulos o acápites completos sobre cómo los equilibrios de reforma parcial generalmente generan spikes de corrupción, de comportamiento rentista y también de impacto en los sectores más empobrecidos porque tienden a depender fundamentalmente del ingreso en valores no en activos no indexados y en activos no indexados y son golpeados de manera brutal por las inflaciones que vienen como resultado de esas incoherencias. O sea, eso no es nuevo. Ahora, eso pasa y yo creo que esto que está pasando aquí no era que no se podía evitar. En gran parte, la proporción que estamos hablando, de que se habla de 30%, 40% de la población viviendo en casas en un estado especialmente vulnerable, de que viven en condiciones especialmente vulnerables, no es algo que los economistas que viven en Cuba no hayan previsto y que la teoría económica, la buena, yo no me refiero al mantra neoliberal
de los aleluya y del arte por vivirlo, que ni la maravilla del mercado solo, ni que todo es derecho de propiedad y lo que hay que hacer es promover la propiedad privada y que el Estado de Derecho y la democracia de buena primera lo va a resolver todo. No, no, no. Hay teoría neo-keynesiana, institucionalista, de transiciones, que ha documentado muy bien que de estas cosas había que estar alerta. De lo que se está viviendo es resultado de pérdidas de oportunidades para hacer reformas en mejores condiciones y segundo, de una posposición indefinida. Fíjense, nadie está hablando aquí de terapia de choque versus enfoque gradual. En ese sentido, la terapia de choque, hay múltiple evidencia que justifica que se haya optado en Cuba por evitar una terapia de choque. Pero lo que sí no puede ser es que vamos a hacer esto y a mantener el control, primero que todo, en lugar de hacer una reforma económica planeada, comprensiva, abarcadora y entender las conexiones entre la economía como un sistema complejo. Y eso es lo que ha pasado en gran medida aquí. Bueno, sale la ministra, ya hicimos nuestra crítica a lo que pensamos que es estructural, que esto no es de agencia, no es solo esa señora. O sea, esto de que esa señora fue la que es la única que piensa así, mire, esto es un síntoma, esto es una señal, esto no es el problema en sí, esta es la señal. Aquí no hay una cosa que es una sola persona que se coló y que estaba en filtro. No, no, no. Vimos que esto a la larga tuvo que salirse a la palestra, que hubo una acción colegiada y que esto, en última instancia, aunque no fue la solución a la que apuesta los partidarios del bloqueo y todo eso que ellos apuestan, que cada vez que sea una oportunidad de ellos, de esta, ellos lo que quieren es una rebelión, que la gente se tire para la calle y que aquello. Y además, ¿con qué? Con la promesa de que estos son los buenos y los maravillosos. Pero es importante ver esto como lo que es un síntoma de un problema más que el problema mismo. Y yo quiero llamar la atención sobre varias cosas. Y lo puse en mi Facebook. Yo dije, mire, qué curioso que la imagen que se ha usado es la imagen de un disfraz. Y me dio gracia lo de Pánfilo, eso de que, ¿cómo era que dice? No eran mendigos, estaban disfrazados y la burla con eso. Es un tema que muestra humor político, yo creo, sin la grosería, sin eso que yo creo que lamentablemente pulula la grosería en nuestra esfera pública y el uso de epítetos y todo eso para atacar a la figura del gobierno, etcétera. A mí me pareció un caso de humor fino, como él coge esta canción de, creo que es de Serrat o de Pérez, no me acuerdo, que era esta de no estaba muerto, estaba de parranda, y que este hombre la transforma en este corito de no eran mendigos, estaban disfrazados. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que sí hay que mirar esta imagen del disfraz, porque te dice mucho. Y es la cantidad de gente que está disfrazado en el debate. O sea, este es un debate que tuvo mucho de disfraz. Toda la gente indignada a última hora. O sea, pasa la asamblea, la comisión, y ninguno de los miembros le responde a la ministra, y de buenas a primeras, ahora todo el mundo va, como decía el poema de Berto Padilla, a matar su pajarito. Que estaban calmaditos, todo que hasta incluso el triunfalismo bañó la sesión de las comisiones. Y entonces ya cuando está claro que eso es insostenible, cada cual va a matar su pajarito, de los que estaban ahí mismo en la asamblea, de los que estaban fuera, y que como reacción lo primero que hicieron fue estarse tranquilito antes de cuestionar una figura que es miembro del Consejo de Ministros. Cuando en realidad había que poner estos temas sobre la mesa. Y hubo gente de todo tipo, déjame decirle, de los que criticaron eso. Muy temprano hubo gente partidaria del gobierno, comprometida con el gobierno, diplomáticos del gobierno, para decir nombres que muy temprano empezaron a decir, esto molesta, esto es un problema. Y también hubo gente del lado de la derecha y de los partidarios del bloqueo que salieron muy tempranito, identificaron, aquí hay una mira a sacarle el provecho. Ahora, ¿qué yo quiero decir? Miren,
Este que sale y dice eso del lado del bloqueo, primero tiene que explicar. Tú que estás tan molesto por los deambulantes y los mendigos, quítate el disfraz de buenote, de patriota, de que todos los cubanos, eso es una cosa terrible, que una ministra diga eso sobre otros cubanos. Bueno, tan terrible como eso es que tú estás apoyando una política que le hace daño a esos compatriotas tuyos. Porque en una situación tan crítica, que la gente está aquí, que están hasta en la calle, un grupo importante, que hay un 40%, un 30% en lo que en Cuba llaman situación vulnerable, bueno, tú eres el primero que tienes que hacer es cambiar tu política y ajustarte a un diagnóstico de una sociedad y un Estado que, sin ser el totalitarismo que tú planteas, porque ya está en fase post-totalitaria desde hace rato, y que puede tener un tipo de transición diferente, que como dice Felipe, que yo creo que le he cogido esa frase porque me gustó mucho, no sé si él la habrá cogido de alguien, pero Felipe, el de Guateque Live y que nos ayuda cada rato a nosotros, seguro que él no sabe que estamos aquí, o sabe, pero no quiere meterse a ayudarme a hacer el programa, quién sabe. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice que el cambio venga de la ambición de los cubanos, no de la desesperación de sus necesidades. Entonces, tú eres el primero que te tiene también que, si la ministra tiene que quitarse el disfraz de revolucionaria, tú te tienes que quitar también el disfraz de patriota y de solidario con tus compatriotas y de todo eso cuando tú primero estás apoyando una política reñida con la soberanía, tal y como la define el derecho internacional, y además sabes de la situación crítica que hay, porque fíjate que no es que no estabas enterado, lo sabes, hablas de miles de mendigos y de ambulantes y todo eso, y aún así apuesta por la política de Lester Mayory y de la enmienda PLA y de todo eso. Así que quítate ese disfraz, que esto es importante que te lo quite, como se lo tiene que quitar el disfraz de patriota y de comprometido con el pueblo, todo aquel que por sus privilegios, por su ideología, por sus intereses, no sale y dice hasta cuándo vamos a tener esta tendencia de cubanos sin comer y de cubanos recogiendo cosas de la basura, etcétera. Eso debería ser primero para ti que todo lo demás. ¿Ok? Reactivar la agricultura por los métodos que sean. El patriotismo no puede ser el último refugio de los pícaros, como decía uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. El patriotismo no puede ser el último refugio de los pícaros. Lo primero que es importante es el pueblo, la vida de la gente. Y esto es una situación que es verdaderamente, es una campana que suena sobre tantas cosas que se han puesto por delante de que el pueblo coma. Porque la gente que se va a recoger cosas en la basura no es porque tengan una afición, ni porque sí los hay personas que hagan eso, hay gente que tiene videos de eso, no solo en Cuba, en otros lugares del mundo, pero usted ve a la gente, señores, cuando usted camina y usted ve a la gente haciendo todas esas cosas, es muy difícil identificar que las personas que están en eso lo están haciendo por vocación o por evitar ir a trabajar, porque a uno se le cae la cara cuando usted le tiene que pedir un dinero a otra persona, incluso cuando son personas que usted quiere y que necesita, por ejemplo, en una situación crítica, que lo ayuden o algo así. Usted, si es una persona decente, se le cae la cara cuando ese tipo de cosas. Yo quiero terminar aquí refiriéndome, déjenme poner aquí un poco la imagen que tengo de esto, porque yo creo que la manera que lo puso AP es una manera que a mí me parece muy positiva. Mírenlo ahí, la situación con la basura en La Habana, que todo el mundo te dice que está, bueno, ya estaba súper crítica, pero que ahora está más crítica todavía. Déjenme ponerlo aquí, lo voy a subir, ahí está, y usted ve a las personas, y esto también es un tema bien crítico. ¿Cómo es posible que el país esté como esté y la basura no pueda ser recogida? No hay nada que se pueda hacer
a este sentido. No hay gente a la cual, yo lo digo, por ejemplo, en Nueva York fue un momento muy crítico cuando se dio la gran huelga de los recogedores de basura, porque eso hizo que, mira, mucha reflexión, las grandes universidades, el canto de la cigarra que te dice que los clubes son importantes, la alegría que te trae el cantante, pero una cosa tan simple como esa, como la recogida de basura, revienta cualquier ciudad. Y también te pone en evidencia lo importante que es la elección y el funcionamiento del sistema político a nivel local, que es donde el lugar donde generalmente estas cosas se resuelven. Yo creo que no solo para un problema de compresión política, yo creo que también para hacer el sistema funcional sería tan importante concretar una verdadera descentralización del poder en Cuba, incluyendo una elección competitiva de los intendentes municipales. Porque yo conozco grupos importantes de personas, incluso personas que fueron funcionarios del Partido Comunista, presidente de la Asamblea de Poder Popular en los municipios. Y cuando usted habla por ahí, por ejemplo, en Santa Clara, hay gente que te dice, hasta del propio Díaz-Canel, que su gestión ahí en Santa Clara y en Villa Clara fue mejor que la de otros. Y dicen de que fulano y mengano, cuando él estaba, gobernaba mejor que este último que salió de aquí, o esta última que está. Entonces, yo creo que hasta incluso sería posible que personas que ya han sido presidentes de la Asamblea del Poder Popular, que en aquel momento eran los mismos presidentes del Comité Ejecutivo o del Consejo del Poder Popular, pudiesen competir y hacerlo de manera tal de que en la ciudad equipos diferentes, con orientaciones diferentes, participen y dinamicen la política local para resolver estos problemas. Eso es lo que más que todo quería decir en el tema de Cuba, de esto de la ministra. Y quiero terminar por favor, compartan. Yo sé que es un grupo, tenemos un grupo reducido, pero en la medida que demos like y compartimos, veo que Calero nos ha estado poniendo muchos comentarios. Yo he tratado de leerla, pero no todos lo he podido leer. Pero esto, yo creo que sería muy importante también hacer referencia, porque este programa lo ve también mucho emigrado. Y yo lo digo con esto, qué bajo se ha caído en el tema este. Fíjense, yo sé que lo fácil ahora es hacer leña del árbol caído y hablar de la ministra, y eso hay gente que lo está haciendo, y que si el sistema, que no sé qué, pero qué bajo se ha caído cuando se desató una ola para denunciar ya no a la ministra, sino a los miembros de su familia que viven en la emigración. Eso es una bajeza de primer nivel. Y por cierto, en el liderazgo de esa jauría estaba Mario Pentón. Y que si el hijo tal que está aquí y el hijo tal que está allá, y esto es el colmo, que están aquí, los comunistas están aquí y no se definen, ni mucho menos. Miren, señores, es un valor de esta sociedad y es un valor que viene hasta de la Biblia, donde está uno de los primeros mandamientos es amarás a tu padre y a tu madre. Y en tantos lugares que dice que la primera función de un hijo es hacer orgulloso a sus padres. Y entonces toda esta campaña para obligar a los familiares de la ministra a que se pronuncien y que digan qué tienes que decir y qué dijo tu mamá. No, miren, señores, es verdaderamente vergonzoso. Y yo quiero hacerle esta crítica al hijo de la ministra que apareció allí, porque con los macartistas no se hacen concesiones, señores. Al macartista se le dice simplemente, tú a mí no me empujas, llévame a las consecuencias que tú quieras. Yo quiero enfrentarte donde la democracia tiene, en la ley, en la política, donde sea. Pero yo no tengo que hacer concesión a ti ninguna. ¿Qué diablos es esto?
de que el hijo de la señora ministra tenga que andar declarando que su madre es responsable de sus opiniones y él es responsable de las de él. Pero ¿a quién diablo se le ocurrió que pueda hacer de otra manera? ¿Cuándo ha ocurrido que hayan ido a cuestionar a otras personas, en general, cuando son de derecha, para decirle, oye, pero tú tienes un primo en Cuba, oye, pero tus tías mascarosas están en Cienfuegos y están viviendo muy bien allá? Oye, Lincoln, tú eres primo de Fidel Castro Díaz Balar. No, Eva, cuidado. No te quiero en la transmisión, Eva. No puedes venir para acá para la transmisión. Entonces, ese tipo de fenómeno es verdaderamente vergonzoso que una comunidad viva con eso y no lo repudie. Porque lo peor es que yo estoy diciendo, todavía estoy buscando un repudio en condiciones a ese tipo de barbaridad. Porque da pena que a un hijo le vengan a pedir, ven acá, tienes que declararte sobre lo que declaró tu mamá. No, chicos, mi mamá es responsable por sus opiniones y yo soy responsable por las mías. Yo no ataco a mi familia. Si un miembro de mi familia ha sido bueno conmigo, ha sido buena madre, como fue mi madre, buen padre, como fue mi padre, buen tío, a mí no me importa, fíjate, se digo a sí mismo, sus proyecciones políticas, mi primera y fundamental relación con un miembro de mi familia es a partir de ese vínculo filial. Y desde la época de la Grecia antigua está la obra Antígona, que dice que es un problema natural. Yo entierro a mi hermano, haya sido un enemigo o no de la polis. Es el discurso de Antígona. No lo dejo a la merced de los cuervos y de los pájaros para que el sol lo ponga carne viva y se lo coman los pájaros. Es un elemento de la vida y de la relación de la política con la familia que aparece desde el mismo momento en que la cultura occidental y el hombre reflexiona sobre sus relaciones familiares y su vínculo con la política. La cultura grecolatina, la cultura judeocristiana, pero que también es parte de todas las grandes religiones del mundo y las grandes culturas. ¿A quién se le ha ocurrido eso? De interpelar a un hijo para que tenga que hablar y vamos a buscarlo, no aparece, loco pentón por saber dónde estaba el hijo de la ministra para pedirle que se declarara. En mi caso, me lo trataron de hacer. A mí María Elvira me dijo, y usted es primo de fulano de tal, y no sé qué, ¿qué tiene que decirle? Dije, mira, primero que todo, yo no hablo mal de mi familia. Así de sencillo. Yo no hablo mal de mi familia. Y entonces creo que es verdaderamente carroñero, bajo toda esta dinámica de andar buscando al hijo de la ministra para que le meta la puñalada a la mamá. O que por lo menos tenga que decir lo que el tipo dijo ya, porque quizás no le quedó más remedio. O yo creo que se asume, el hombre está aquí y la mamá está allá y es ministra. Se asume que ellos no tienen el mismo nivel de compromiso y apoyo a aquel proceso, en tanto uno está aquí y la otra está allá. Pero además sacando de no, pero es que él trabajó en negocios vinculados a lo militar y que trabajó vinculado a cosas del gobierno. Bueno, generalmente si él le quitó el trabajo a otra persona, eso es otra cosa que tiene que ser discutida en su propio mérito. Pero en todas partes cuecen habas y todo el mundo usa sus redes sociales y su capital social para para buscar un trabajo. Y obviamente, si él estaba conectado con su mamá ministra, yo creo que si no hay intercambio de influencia, tráfico de influencia, corrupción, etcétera, es posible que él estuviera trabajando en un trabajo del gobierno. Y hasta que su mamá hiciera lo posible para que todos los demás constantes le pudiera tener un trabajo allí y tenerlo ella cerca. Eso es lo lógico y lo normal. O no pasa aquí en los Estados Unidos, o no pasa en España, o no pasa en México, o no pasa en el Canadá. Por favor, al hablar de estos temas. Entonces, yo creo que esto es importante que lo miramos y también que nos miremos en ese espejo. Porque uno de los peores disfraces que hay es el disfraz de que esto tiene un elemento humanitario,
cuando se hacen este tipo de cosas, de caerle arriba a un hijo a partir de un problema que es real, que tiene y que merece toda la condena, como es el caso de lo que hizo la ministra. Estos son nuestros periodistas, entre comillas, independientes. Y vamos a tratar este tema un poquitico después, si llegamos con tiempo. Voy a poner una pausa y ya regreso. Y voy a mirar algunos de los comentarios. Calero, hoy has puesto bastante comentarios. Lamentablemente estoy hablando y no puedo leerlos todos, pero voy a poner una pausa y ya regreso.